¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? A ver, hoy vamos a hacer el video porque, por lo que tengo entendido, Turquía sacó el turco de su plataforma, o sea, de Turquía. A ver, yo tengo una opinión que no hay mal que por bien no venga, que si se sucedió así es porque tenía que pasar esto, y que en cierto sentido para él va a ser beneficioso, porque esta injusticia realmente va a hacer que todo el mundo quiera ver esta serie. A ver, vamos a mirar cómo le va a ir el turco en el resto del mundo. La rueda, él, la estrella, el mago, el sol. No sé si se ve bien ahí. Voy a correr un poquito esto por ahí. No se ve bien. Bueno, le va a ir bien. O sea, publicidad gratuita. Ni más ni menos. Esto es un coletazo que viene también de Brasil, que dijimos, no le va a traer nada bueno. También dijimos que había cosas que se le iban a dar, que otras no. De Brasil, que no trajo nada bueno. Bueno, le pusieron a hacer preguntas a una discípula de Einstein y bueno, pasó lo que pasó, él dijo lo que dijo y se agarraron de eso precisamente para sacarlo de ahí. A ver, sabemos que hay muchos problemas en Turquía y que muchos actores cayeron y nadie necesita una competencia fuerte como él en Turquía en este momento. Pero lo vamos a ver ahora con el tarot, con el Lenormand. A ver, yo quisiera empezar para quién fue el mensaje que mandó el otro día en el Instagram, que colgó en el Instagram. Bueno, acá hay mensajes para todo el mundo, ya les voy a decir. Hay mensajes para gente que está muy arriba, y me refiero, hay tanto para turcos como para italianos. Gente que está muy arriba en Italia, que también están haciendo las cosas mal. Acá yo lo que veo es una campaña de mentiras que van a empezar a salir por las redes, que ya están saliendo por las redes, y que, bueno, habrá gente que crea o gente que no crea, pero hay mensajes para todo el mundo. Hay dos personas que realmente cortan el bacalao y también fue un mensaje para esas personas, para gente que tiene al lado. Y a ver, para Demet, bueno, acá realmente esto es muy familiar lo que sale acá, es como muy familiar. Totalmente. Yo lo que creo es que el mensaje también, más allá de que lo importante es la familia, que él quiere estar tranquilo, tener una vida familiar, quiere estar tranquilo, quiere estar con su persona amada, más allá de que haya o no haya problemas hoy, son problemas que uno puede resolver, se puede sentar a resolver.
entre dos personas adultas y serenas, por sobre todas las cosas serenas, pero que la fama, en definitiva, es efímera, que por más que ella se mate queriendo estar en un primer lugar en una serie, o no salir de su zona de confort, o sea, hoy por hoy Turquía no es un buen lugar tampoco para estar. Yo creo que también es un mensaje de evaluar, pero lo que quiso decirles es que lo que prevalece es la familia, los afectos y no la fama, porque hoy estás y mañana no estás. Esto es así de sencillo. A ver, para los que dicen que Demet debería ayudarlo, no, vamos a ver qué sale. Gente, acá la que le avisó de que esto se cancelaba, discúlpenme, pero fue ella. Puede ser que haya sido a través de una otra persona, de un amigo llegado, pero ¿cómo está ella con esta situación? Bueno, triste. Está triste, o sea... Acá hay una persona muy adinerada que hizo esto, inclusive yo creo que hasta Demet se siente traicionada por esta persona. Una persona, es un rey de oro, es una persona con mucha influencia y sobre todo económica. Yo creo que ella se siente traicionada, ella está triste. Acá le está ofreciendo su copa de amor y acá hay una copa de amor, gente. O sea, no hay mucho más para decir. A ver. Me preguntan si va a haber una segunda temporada del Turco. Yo diría que es un poco prematuro, a como están las cosas hoy por hoy, ver si va a haber una segunda temporada del Turco, aunque vamos a ver. El Papa, el ermitaño, el sol, la justicia, los enamorados, el diablo, el cáncer. Yo creería que sí, pero es muy prematuro decirlo todavía. Aparte de todo, que hay como un clamor popular que esto es una injusticia del mismo pueblo turco, no estoy hablando de otros países, en otros países también, pero del mismo pueblo turco hay como un clamor que esto es una injusticia, y que es como que se exigiera, voy a buscar acá el anillo, o no, el ancla, voy a buscar. Como que se exigiera que esto se reponga, como que es una injusticia, hay como un clamor popular. Yo dije, mi abuela, que era muy sabia, me decía que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, así que pero hoy por hoy el tema ahí está bravo. Ya vieron todos los actores que barrieron, que no les sacaron el trabajo y no quieren uno más. Pero vamos a preguntar bien
A ver. Se va a hacer la segunda temporada de esto. Miren, a 3 cartas yo diría que sí. Ya a 5 hay como un impedimento. Hay un impedimento. Pero la verdad es que se debería hacer la segunda temporada. Vamos a volver a mezclar. Vuelvo a repetir, es muy pronto todavía para saberlo. Pero todo indicaría que puede haber demoras, puede haber obstáculos, pero que sí, a ver, no digo este año, pero bueno, tal vez uno nunca sabe. Yo acá pregunté si van a reponer el tour con la plataforma de Turquía. Parecería como que no. No, hay unas peleas internas acá grandísimas. No, parecería que por lo menos por el momento no. Pero sí hay un malestar general porque se sacó de la plataforma turca. Si Demet va a estar, voy a agarrar otras, las más viejitas y feitas, pobrecitas, pero yo las quiero. Si Demet va a estar en la primera temporada, que les vuelvo a repetir, o sea, ella tendría que haber estado, pero pasaron cositas, ya ustedes ya saben porque yo se los voy contando. Y créanme que las cosas pasan por algo. O sea, él se está limpiando gente de encima para ser el actor y la persona que quiere ser. Y muchas de las cosas que está haciendo, las está haciendo por ella, por la persona que quiere, por su familia. Y a mí lo que me sale es familia y ustedes lo vieron muy clarito. Es probable que esté. ¿Hay una posibilidad que esté? Sí. Hay una posibilidad que esté. A ver, esto está en secreto todo. Si yo tiro 3 cartas, es como que es un secreto. A 7 me sale la luna. Acá hay una decisión por tomar. Parece que se tomaría la decisión de estar, pero vuelvo a repetir, es pronto para saber esto. Más con todo lo que está pasando. Vuelvo al mensaje de Jan. Es como para que también Demet tome conciencia de que no todo es trabajo y que a veces es bueno también salir de la zona de confort, porque todos los que están ahí no son tus amigos. Así como le pasa a él, que los que lo rodean no son amigos, son amigos porque
les interesa estar con él porque pueden sacar algo, a Demet le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a ella le cuesta el tema de salir de Turquía. Entonces, dicho esto, creo que también hay un mensaje no solamente para la gente que tiene al lado y que está más arriba en Italia, y algunos turcos, vuelvo a repetir, también hay un mensaje para ella. Hay un montón de gente que se va a sacar de encima, clarito, lo quieren doblegar, sí, lo quieren doblegar, esto no hay duda alguna, pero él no se va a dejar doblegar. Él va a ser la persona que quiere ser, se va a empezar a liberar de todo esto y va a ser el actor y el ser humano que quiere ser. Lo mismo corre para ella, porque el mensaje es, vos no vas a estar siempre en el candelero, o sea, también hay que salir de la zona de confort. A ver, voy a agarrar, hoy no hice tanto orden como el otro día. Vamos a agarrar un poquito estas cartas a ver qué es lo que pasó ahí. Y no fue por gente, porque él dijo que prefería Italia. Esa fue la excusa perfecta, pero bueno, eso es un problema que viene de Brasil, o sea, que ya sabíamos que le iba a traer problemas. Y de las preguntas más tontas salen los problemas más grandes. O sea, a mí siempre me decían, ¿no? Sí, hay que tener cuidado de los que son muy vivos, pero tener cuidado de los que son más tontos, porque esos son siempre los que te traen problemas. O sea, de la pregunta más tonta salió todo esto. Tonta o hecha a propósito, vamos a decir las cosas como son. A ver. Disculpen, ¿no? Porque estoy viendo. Porque a veces no, la respuesta no está. Esto estaba tomando vuelo, pero acá hay una asociación, puede ser una asociación de actores, una productora. Voy a sacar directamente está por acá, que es la que tomó la decisión. No quieren competencia, por supuesto. O sea, que ahora venga Jean, que se fue a Italia, y venga a sacarle el lugar a los que están prendidos en el gobierno con sus trabajitos, y hacer competencia no les convenía. Y se agarraron de esa estupidez. Pero a ver, la gente de a pie piensa que es una injusticia, ¿eh? Ahora igualmente voy a con todo el mazo. Vamos a preguntar. Ay. Bueno. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, a nadie le convenía esto. Sí.
Ya con estas 3 cartas, y me vuelve a repetir acá que este mensaje fue entregado por Demet y por un amigo. Me lo vuelve a decir, o sea, me lo vuelve a repetir. Él ya lo sabía de antes, o sea, que no le echen leña a Demet porque no tiene nada que ver, todo lo contrario. Acá hay una asociación, llámese gobierno, pero esto es un lugar físico que intervino para que no él no esté. Acá hay mucho de lo que se ve es corrupción, o sea, todos quieren sacar su tajada, o sea, los ratoncitos se metieron acá y uno saca un poquito de acá y el otro saca un poquito de allá, y yo estoy con el gobierno o con la asociación y tengo una novelita o tengo esto o tengo lo otro, o sea, acá hay mucha gente metida, entonces todos quieren su tajadita. Todos, absolutamente todos quieren su tajadita. Acá tuvo que ver, llámese gobierno, asociación, porque bueno, la carta esta vez representa el país, pero acá es un lugar físico, una asociación puede ser. Pienso que es un lugar que tiene el poder para hacer esto, y acá todos quieren comer la tajadita del ratoncito. Hago porque me duele el hombro, casi no puedo barajar. Bueno, acá sale, ¿no? Acá hay una pelea, hay como una pelea interna, donde todos quieren, vuelvo a repetir, su lugar, su tajada. A él, pobre, realmente, fíjense, ¿no? Al lado del 8, el 5 de espadas, al lado de él, el 10 de espadas. Fue una puñalada por la espalda, esto para él. La rueda. Igualmente, quédense tranquilos, que él va a tener éxito, él va a tener otras oportunidades, ya sé, en el exterior. Donde él va, sí, donde él va a triunfar. O sea, no, él no se va a quedar sin trabajo, sin oportunidades, sin nada. Honestamente, claro que lo lastimó, porque fue una puñalada por la espalda, inclusive de sus mismos compatriotas actores, y de gente, vuelvo a repetir, gente de poder. Ahora voy a mirar un poquito más, que no lo quieren ahí. A mí me da, la verdad, es una persona muy joven para pasar todo lo que pasó desde que se fue de Turquía y lo que está pasando todo el tiempo. Es muy joven y pasó por mucho. Honestamente a ver, lo felicito porque es un luchador. Se cae y se levanta, y eso es lo que define a una persona: caerse y levantarse. Lo quieren doblegar, sí, pero no lo van a poder doblegar. Él ahora, creo que hay un cambio en él,
Yo dije, después de Brasil va a haber un cambio. O sea, no sabía cuál era, pero es como que él va a abrir los ojos. O sea, que a más allá de que iba a traer problemas y que iba a tener un cambio, es como que empezó a abrir los ojos. No pretendan que de la noche para la mañana haga todo, porque los cambios se empiezan dando un paso, cambiando algo, y después dando otro paso. Una cosa a la vez. Pero él va a resurgir, él va a estar bien, y va a ser la persona que realmente es, que nadie está viendo, porque todo el mundo lo pone... ¿no? Prácticamente desnudo, como un conejito de Pascua. Eso es denigrante, es feo, él es un actor. Ya no más de eso, ya no más. O sea, y por un lado, todas se piensan que vive con los pantalones bajos porque como habla la gente de él. Y por otro lado, hay una campaña diciendo que es gay. ¿Qué? ¿Estamos todos locos? Estamos todos re locos. Pero ¿por qué? A ver, esto está orquestado. Ya no saben qué hacer, así que mis felicitaciones a Jan por ponerse firme, por empezar a ser quien él quiere ser, a ser un luchador. Y también te voy a decir algo, de parte de María José me pidió por favor que te diga, que te manda las felicitaciones por ser una persona tan luchadora, que tanto ella como yo estamos muy orgullosas de vos. Aunque a veces, yo sé que a veces soy un poco dura con lo que digo, pero no es maldad. Es tratar de que puedas ver un poco más allá de cómo son las personas, aunque lo sepas, pero a veces es bueno recordarlo. Bueno. Ay, Dios mío, pobre muchacho, pobrecito. Yo la verdad que no veo que él sea gay. Es tan gay que está re enamorado de Demet. Tanto él como ella saben que se viene esta campaña orquestado por dos personas altas de altos mandos de Italia. Hay dos personas que están al lado de él. Hay personas que están cerca de Demet en Turquía, un hombre y una mujer. Y hay otra mujer más, hay cosas que vienen de Brasil también. A ver, y en esta historia que sale por las redes sociales, están metidos todos. Ya sean canales que salen con voz de IA, que te largan una noticia y después desaparece, tarotistas que se prenden, esta apuesta que es de la portada, que empiezan a desparramar que él es gay. Entonces, y esto se va haciendo una bola de nieve, entonces el clamor ya es gay. No, la gente no es gay. O sea, hasta ayer estábamos diciendo que era el cemental de Turquía y hoy es gay. Pónganse de acuerdo. La verdad que no entiendo. Mira, hay una canción que se me vino a la mente recién, ¿no? Y yo no soy de escuchar estas canciones porque a mí me gusta el rock.
así tipo Scorpion, o cosas así. Bueno, hay una canción del Puma Rodríguez que es tan linda, y eso Puma Rodríguez a mí no me gusta, que se llama, creo que Yo Renaceré, y le va también a esta situación que está pasando él, y se me vino a la mente ahora. Vamos a ver. O sea, ¿cuánto más daño, yo digo, le quieren hacer a este muchacho? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más lo quieren doblegar para tenerlo sometido a lo que ellos quieren? No hay ni una carta que me diga que él es gay. Sí hay cartas que me dicen que hay gente metida en el medio tratando de hacer de esto una verdad, ya sea por medio de publicaciones en Instagram, en internet, por medio de videos con IA, por medio de tarotistas, de lo que venga. O sea, pero ¿hasta cuándo le van a hacer tanto daño? Ellos lo quieren así, con las 10 espadas clavadas en la espalda. Y no, gente, no. Él va a renacer con contratos nuevos, con trabajo nuevo. Por más que lo quieran doblegar, que lo traicionen, que las traiciones están a la orden del día, va a triunfar totalmente, va a triunfar. Que las traiciones están a la orden del día, él ya se dio cuenta de muchas cosas y paso a paso las va a ir cambiando. Vuelvo a repetir, no pretendan que de la noche a la mañana se cambie todo, porque no es humanamente posible eso, no es humanamente, pero aunque se empiece a mover algo, ya es más que suficiente. Es más que suficiente. A ver. Y no es gay. Todo lo que salga, que digan que él es gay, es mentira. No hay una carta que me haya dicho que él es gay. La combinación es muy diferente de cartas. Ya no saben con qué derribarlo. Y ya el rumor se empezó a esparcir, porque ya empiezan a preguntar las personas, a mí me empiezan a preguntar si él es gay, ya varias veces me lo preguntaron. Ahora se empieza a rumorear, no sé si desde Turquía, si desde Italia, desde Brasil, y todos hacen eco de eso. No es gay. No sé, o sea, estuvo en Brasil hace un mes y todas se le tiraban a los pantalones y ahora están diciendo que es gay. Y bueno, la verdad no sé en qué quedamos. Esto es el fuego amigo, digamos. Fuego amigo me refiero a gente que está cerca de él, que dicen que son amigos, que trabajan con él o para él, y que están haciendo todo lo contrario porque lo quieren tener, no quiere que se les escape, quieren seguir con los boliches, con las presentaciones, y no dejarlo ser quien es. Pero no, ya se termina eso. Se termina. No se va a dejar doblegar, no se va. Así que lo que salió, que él quiere realmente una vida tranquila y en familia, es así. Estoy viendo si hay más preguntas. Pero la verdad es que iba a haber un cambio. Sí lo hubo, realmente, Jan, felicitaciones.
No está muerto quien pelea, y vuelvo a repetir, uno se cae y se vuelve a levantar. Eso es lo que define a una persona. Y vas a hacer lo que quieres ser. Y la persona que quieres ser. Estar tranquilo, estar bien, estar en familia, actuar, ser actor de verdad. Y bueno, todo esto es el vueltito que vino también de Italia, porque nos filmó Viola 3. O sea, esto ya lo sabemos. ¿Cuántas espadas? Bueno, otra vez el diablo, el mundo y el rey de oros, que es uno de los que está metido atrás de... Vuelvo a repetir, porque yo estoy preguntando en realidad cómo le va a ir a él en un futuro, pero me está mostrando también lo que está pasando. Porque lo que está pasando es fuerte. Este rey del diablo, el mundo, este rey de oros, otra vez, que lo que él necesitaba es que él realmente se vaya de este trabajo. Pero a él le van a venir trabajos nuevos, ¿eh? Él va a empezar a cortar con cosas. Vamos a empezar a ver a otro Jan. Sí, señores. Después de la noche viene el día. A ver con qué. Quiero ver este caballero de espadas que es muy belicoso. Siete de pentáculos, el rey de copas. Ajá. Bueno, esto es todo lo que pasó, más allá de lo que cuenta acá. Esta es la gran pelea que tuvo con el tema de lo que se vino abajo, ¿no? Y obviamente su tristeza. Pero no, tiene que estar tranquilo. Porque él pasa la fuerza. A ver, quiero ver la fuerza. ¿Dónde estaba? Por acá. La fuerza y la reina de espadas. No se crean que Demet está tan lejos de él, ¿eh? Más que puedan estar distanciados por H o por B, porque hoy no voy a preguntar por ellos, pero ella no está lejos de él. ¿Que se siguen queriendo? Por supuesto, se siguen queriendo, pero no está lejos para nada de él, para nada. Y ahí salió que hubo una pelea, donde se dio de baja a la serie en Turquía. Porque ahí sale clarito, o sea, ese caballero está mirando al pasado. ¿Y qué me sale precisamente el emperador? No sé si salió qué as y la torre. Y después la desazón, el estar triste, la misma carta que le salió a Demet cuando pregunto por él. La tristeza, que es el 5 de copas, pero bueno, está triste, pero hay algo, o sea, todavía está triste por las copas que ve, pero tiene copas que todavía están llenas, que le está dando la espalda, no importa.
se sale, de esto se sale. Estoy buscando el anillo, o no, sí, el anillo voy a buscar, pero no lo encuentro, acá está. Y fíjense como en 2 tiradas o 3 me salió ese rey de oros, que es el que hizo que lo bajaran, más la asociación, porque mostró un lugar físico, porque está la torre con la casa, es un lugar físico, donde todos los ratoncitos quieren ir a comer y no quieren que les roben el quesito, a rapiñar, digamos. Pero todo lo que este chico pasó desde tan joven, todas las cosas, su vida ha sido muy difícil realmente, muy difícil. Es duro, Y es duro tener el temple para seguir adelante. Es duro que te pongan cosas por contrato, que te engañen, porque fue engañado más de una vez. Que tengas que hacer cosas que vos no querés para sobrevivir o para empezar a tener un poco de visibilidad, aunque no sea lo que vos querés hacer. Es duro doblegarse ante todo eso. Es duro que vos sabés que estás con gente que no te quiere y que te está usando. Pero bueno, paso a paso se sale. Si va a tener más contratos de trabajo, gente, no hay duda alguna. Cartas súper positivas. Inclusive, si se quiere, más fama. Sí, sí, sí. Que se quede tranquilo. Hoy nos caemos, nos curamos la herida y mañana nos levantamos y seguimos andando. Así que, vuelvo a repetir, bien por Jan, y todos los que están haciendo daño, tarde o temprano, les va a llegar lo que hicieron, porque la mesa es redonda, es como la rueda de la fortuna. Hoy estás arriba, mañana estás abajo, pero todo, en definitiva, todo lo que uno hace por daño a propósito, en algún momento de tu vida lo pagas. No quiere decir que lo pagues vos mismo, pero lo podés pagar con alguien de tu familia, lo podés pagar de muchas maneras. La vida se encarga sola, y yo ya lo vi muchas veces esto. Entonces, date cuenta que te va a ir muy, pero muy bien. Las cartas que salieron recién son excelentes. Así que bueno, un beso grande, chicas, y nos vemos la próxima.